Amigos de Marquesina 22, Canal 22, qué bueno que nos acompañan. Estamos en la edición número 31 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y en el marco de las proyecciones se han presentado trabajos muy interesantes, trabajos donde hay mucha tela de dónde contar, de dónde cortar, perdón, lo que se llama la carnita periodística. Y uno de ellos es un documental que se llama La balada de Oppenheimer Park. Tenemos aquí a su directora, Juan Manuel Sepúlveda. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, la pregunta introductoria. ¿De qué va la balada de Oppenheimer Park? Bueno, muchas gracias por tu espacio y bueno, te cuento, La balada del Oppenheimer Park es una película que sigue a un grupo de nativos canadienses que durante el curso de un verano se reúnen a beber todos los días en un parque en el centro de la ciudad para desarrollar una serie de rituales cotidianos en los cuales desafían la ley y el orden impuesta por el colonizador, ¿no? Es muy interesante la premisa desde mi punto de vista por lo siguiente. Hay algo que en la historia, en la teoría de la historia, se llama la pequeña historia. Es decir, no contar la historia de los primeros ministros o de los presidentes o de los prohombres, sino de la gente que está abajo, en el submundo, por decirlo de algún modo. Y la sociedad canadiense pudiera parecer que es muy limpia, es decir, que no hay esta pobreza, que no hay esta discriminación. Y tú sales a contarnos esta historia de unos outsiders, se podría decir, ¿no? Sí, mira, una de las premisas del desarrollar esta película fue una línea de Pierre Clastres que dice que la historia de los pueblos sin historia es la historia de la lucha contra este poder establecido, ¿no? Entonces, sí, la intención de la película fue la de darle voz a estos anónimos que no figuran en las historias oficiales, pero que sin embargo no dejan de reivindicar lo histórico como su forma de vida, ¿no? ¿A qué reto te enfrentas al retratar a estos personajes? Y digo personajes porque hay muchos de ellos que tienen mucho color, quizá a pesar de ellos mismos, y quizá a pesar de la misma cuestión documental, es decir, saltaba esta idiosincrasia, este sentido de los personajes. ¿A qué reto te enfrentabas? O si fue tu intención que salieran con este color, en el que uno los ve como espectador, no tanto como seres, más bien que están en una circunstancia difícil. Mira, uno de los retos más grandes, y de hecho fue una de las premisas que se estableció desde el comienzo, fue el no hacer un documental en el cual volviera a reivindicarse el papel victimizador de estas personas. De hecho, ellos mismos me lo pidieron, me dijeron, hagamos la película que quieras, pero por favor, no nos entrevistes para sacarnos los dolores que nos han costado tanto trabajo sacarnos. Entonces, poco a poco se trató de ir construyendo un espacio en el cual poco a poco fuéramos descubriendo qué película queríamos hacer. Entonces, ese fue el reto fundamental, saber escuchar qué película queríamos eventualmente y deseábamos hacer, porque algo teníamos muy claro desde el comienzo, que no nos lo queríamos pasar mal, ¿no? Claro. Y que queríamos abrir un espacio emancipatorio en el cual celebráramos la vida cotidiana a partir de esa celebración reivindicáramos el papel histórico de todas estas comunidades. Sí, hay un sentido más voyerista, una cámara que se mete en la vida cotidiana de estos personajes, que una línea narrativa, por decirlo de algún modo. Sí, pero digamos que es un voyerismo distante, es decir, yo más allá de decir que es un voyerismo, es una contemplación que deja ser, que deja suceder, y porque finalmente la vida cotidiana de las personas a las que filmé ya es desbordadamente cinematográfica. Entonces, perdón. Uno no tiene que añadirle demasiado, aun cuando la película tú te vas a encontrar que sí, yo incidí para que provocar ciertas cosas, no había que hacer demasiado para que lo cinematográfico se revelara. Eso es importante. Ahora, por otro lado, ¿cómo tomaron las autoridades? Lo comentabas en la conferencia y por eso te lo pregunto para que lo tomemos aquí en la Marquesina. ¿Cómo tomaron las autoridades canadienses el hecho de que un mexicano venga y hable de lo que a lo mejor nos quisieran tener, pienso, debajo de la alfombra, ¿no? Como escondido, como no necesariamente que salga tanto?
¿A qué retos te enfrentaste con esta situación? Mira, autoridades, pero en todos los niveles, desde las autoridades gubernamentales o municipales, pero también en las autoridades artísticas, las autoridades de los trabajadores sociales que trabajan alrededor del parque, siempre rechazaron la visión que yo estaba generando, el hecho de filmar a personas alcoholizadas, porque para ellos les representaba una representación no acorde a su agenda política, ¿no? Mi absoluto alegato era que finalmente el documental abre una posibilidad de generar una relación y a partir de esa relación es como establecemos los términos en los que queremos filmar. Por lo tanto, yo me relacioné con 3 personas con las cuales estuvieron totalmente de acuerdo de ser filmadas, ¿no? y estuvieron participando activamente de la filmación y a mí ya ese tema de que pues que se está generando una representación que no es adecuada y que no representa a las comunidades indígenas, pues a mí ya no me interesó porque yo estaba totalmente consciente que las personas a las que estaban siendo filmadas y con las que estaba participando haciendo la película estaban totalmente de acuerdo y al final siguen totalmente de acuerdo y siguen totalmente celebrando el hecho de que se abriera la posibilidad de hacer esta película. ¿Te costó trabajo convencerlos? ¿Te costó trabajo meterte en su vida diaria? Y a la par de esto, y te hago las 2 preguntas al mismo tiempo, un poco por el tiempo, ¿te involucraste con ellos? Sí, me involucré mucho. O sea, yo empecé a visitar el parque como un parroquiano que se sentaba a pasar el rato y eventualmente fue que primero me involucré emocionalmente y que después se propone hacer una película. Uno no puede hacer películas si no es a partir de lo que ama y de lo que odia. Y en este caso, pues yo llegué a generar una relación muy estrecha con este grupo de nativos que me abrieron su corazón y que a mí me pareció una manera de retribuir esta generosidad del hacer una película. Entonces, fue difícil, claro que fue difícil, como es difícil construir todas las relaciones, ¿no? Eventualmente... pues el documentalista siempre es una presencia extraña y más cuando trae una cámara, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué viene a hacer aquí al parque filmándonos? Pero cuando se dieron cuenta que mi finalidad era abrirnos un espacio de celebración, pues esa reticencia fue disminuyendo. Ya vieron el trabajo y si ya lo vieron, ¿cómo les impactó, si es que es el caso, verse en pantalla con una edición, es decir, con un montaje, con un sentido más de personaje, ¿no? Quizá no tanto como ellos se conciban. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo se vieron? ¿Qué te dijeron de cómo los viste tú a ellos? Sí, ya vieron el material, vieron un corte y durante todo el rodaje yo les estuve enseñando materiales para tener la certeza de que la representación que se estaba generando estaba totalmente en acorde con la representación que ellos querían propiciar. Y el resultado fue que se sentían muy identificados y se celebraban al verse retratados, ¿no? Y también funcionaba como un punto de encuentro para que las personas con las que tenía relación la persona filmada llegaran a ver el material, ¿no? Y lo empezaran a comentar y entonces se generara una relación pues sumamente estrecha, no solo entre yo y ellos, sino entre ellos y su entorno. Claro. Pues ahí está la balada de Oppenheimer Park en el marco de la edición 31 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es un placer siempre hablar con el Canal 22. Pues muchas gracias y continúen con Canal 22.